Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, participó en el 15º Foro Atlántico Iberoamericano en Madrid, Libertad y Democracia, evento que convoca cada año a relevantes líderes políticos, intelectuales y empresariales del mundo. En la Casa de América, con sede en Madrid, se discutió sobre el avance del discurso populista, el deterioro del Estado de Derecho y el resurgimiento de regímenes autoritarios en América Latina. En el evento participaron el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, el presidente de Colombia, Iván Duque, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, Enrique Krause, Álvaro Vargas Llosa, Roberto Salinas León, director de Atlas Network, entre otros líderes iberoamericanos. En su exposición, el Dr. Gutiérrez dibujó en el tiempo lo que ha sucedido con los valores liberales de Occidente y las consecuencias que esto está provocando para América Latina. También describió con claridad el puente por el que podemos volver a la senda de las democracias institucionales, respetuosas de las libertades civiles y con políticas públicas propicias para el desarrollo. Qué privilegio es poder hablar de América Latina en la Casa de las Américas, pero qué ilusión daría el poder estar hablando de buenas noticias. No es el caso, por el momento. Yo quería compartir tal vez o dar un vistazo con ustedes a lo que ha venido sucediendo en los últimos 70 años de nuestra vida en el mundo, pero especialmente en América Latina, y recordar tal vez un punto de partida que es la Segunda Guerra Mundial y lo que empieza a suceder después de aquel trágico evento para la humanidad, y es que se empieza a construir un consenso, una serie de ideas de lo que llegó a ser con el paso de los años lo que conocemos como el orden liberal de Occidente. Eso nos llevó a 1989 con la caída del muro de Berlín y por supuesto el fin de la Unión Soviética, y veníamos con mucho entusiasmo con los sobresaltos y las crisis que son parte de la vida, pero se sentía que se estaba consolidando pues eso, el orden liberal de Occidente. Los resultados eran extraordinarios, los niveles de pobreza bajaron por todo el planeta, nacieron muchísimas democracias en las que estábamos aprendiendo, pero la cosa iba caminando. De repente se aparece el siglo XXI, que en los 22 escasos años que lleva, pues nos está dando una serie de sorpresas y sustos, la mayoría muy desagradables. Uno de ellos realmente empezó a finales del siglo pasado con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, y lo que empieza a suceder después de eso con ese eje perverso al que le llamaron el socialismo del siglo XXI. Y luego empezamos a vivir estos últimos 22 años en los que, digamos, tuvieron como un elemento trágicamente notable los ataques terroristas en Estados Unidos, a los que se les llama el 9/11. En 2008 pasamos a la gran recesión económica que le dio otro golpe muy importante realmente al mundo occidental. A partir del 2012, que no lográbamos enderezar las economías, que los movimientos populistas y el socialismo del siglo XXI estaban avanzando con mucha fuerza en América Latina, apoyados principalmente por los precios de los commodities, extraordinarios recursos que usaban para sus programas clientelares, para desmontar las instituciones que se habían construido años antes y para buscar la forma de perpetuarse en el poder, como en algunos casos sucedió. En esa etapa del siglo XXI, pues llegaron Chávez, Correa, Evo Morales, Ortega se consolidó en la dictadura en Nicaragua, Lula que pasó por Brasil y probablemente esté de regreso pronto, los Kirchner, luego los Fernández, AMLO en 2018. Y bueno, América Latina se fue contaminando de una manera brutal, con una serie de antivalores y de conceptos iliberales, antidemocráticos, que lo que han venido haciendo es destruir lo poco que habíamos logrado construir en los últimos años del siglo pasado. El caso peruano es un ejemplo que para mí es un referente importante por el hecho de que en
del 2001 al 2016 más o menos bajó sus niveles de pobreza del 45 al 18%. Es cierto que en los últimos años América Latina tuvo un crecimiento económico bastante más bajo del esperado y del que necesitamos, pero en general en el caso del Perú la economía venía funcionando bien y sin embargo votan por un personaje como lo es Pedro Castillo. Claro, ¿qué fue lo que falló en Perú? La política. 5 presidentes en 5 años. Y bueno, ese desencuentro que hay con las élites y con la forma en que hemos practicado la política en las últimas 2 décadas. Luego vimos la llegada de Pedro Castillo en el Perú, recientemente Boric en Chile, Petro en Colombia, que son noticias de última hora. Y bueno, todo apunta a que octubre lo mismo sucederá en Brasil. Y claro, manteniendo un poco de esperanza en las excepciones conocidas como son pues, Uruguay, que es una excepción potente, sin embargo Ecuador, que ahí tenemos al presidente Lasso, que es un estadista, que es un hombre con los valores liberales con los que coincidimos, sin embargo tiene todo en contra, tiene todas estas fuerzas del mal que están haciendo todo lo posible para que fracase, como lo hicieron con Iván Duque en Colombia, ¿verdad? Y que por eso estamos viendo hoy los resultados que estamos viendo. ¿Qué fue lo que se mantuvo en toda esa época hasta la llegada de Hugo Chávez? Pues fue la dictadura de los Castro en Cuba, que sirvió de base y de semilla para lo que después sucedió en Venezuela y para lo que ha venido sucediendo en América Latina hasta el día de ayer. Centroamérica pues es una región, por decirlo menos, compleja, con las excepciones de Costa Rica y Panamá, que tienen sus propias dinámicas, pero son también excepciones. Luego el caso de Nicaragua, que es la finca de Ortega, y una dictadura violenta, criminal y otras cosas. Y el Triángulo Norte de Centroamérica, que está formado por países que también, por decirlo menos, tienen un pronóstico reservado, caminando rápidamente hacia convertirse en estados criminales, narcoestados, en fin, tremendamente disfuncionales, con altos niveles de pobreza creciente, lo cual realmente construye unas dinámicas casi invivibles, con mucho sufrimiento humano y problemas. Estos son los elementos que han venido marcando lo que llevamos del siglo XXI, en el que, por si fuera poco, en el 2020 se suma una pandemia y luego hemos sido testigos, el mundo entero, de la cobarde, criminal e innecesaria invasión del tirano del Kremlin a Ucrania. La dinámica geopolítica obviamente tiene que ver con que a partir de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética no se conforma con haber perdido la posición que tenía, lejos de reinventarse y de rescatar una serie de valores que son los que construyen naciones modernas, civilizadas, desarrolladas, pues siguió con esa, digamos, con ese conjunto de ideas destructivas. En el caso de China, que ha tenido a través de los siglos objetivos muy claros, ha venido afinando su estrategia y en esos objetivos de expansión y crecimiento pues han venido consolidando sus posiciones en América Latina, en África, como lo hemos visto, y en una batalla campal contra Occidente, principalmente contra Estados Unidos. Entonces, este eje sociopolítico ha sido una realidad, que en el caso de China, Rusia, usando como instrumentos a Cuba primero, Venezuela y Nicaragua principalmente, pues han venido desestabilizando América Latina y convirtiéndonos en la región que hoy somos. Una región inestable, tomada por el populismo de extrema izquierda, con problemas económicos y sociales muy graves y con, digamos, poca claridad respecto al futuro próximo. Apoyado por este fenómeno geopolítico, la fácil entrada que han tenido los Petros, los Boric, los Pedros Castillo, el mismo Chávez y tantos otros en América Latina, quienes les ha abierto la puerta más grande ha sido los mismos grupos políticos, la mayoría de ellos de derecha, corruptos, muchos de ellos cercanos al narcotráfico, un desencuentro y un abandono de las élites a sus países en toda América Latina, especialmente la élite económica, también la élite académica tiene responsabilidad sobre esto, que da la impresión que hubo un acomodamiento en los últimos años del siglo pasado. Pensamos en que lo que se había construido se iba a cuidar solo,
y sin duda alguna nos confiamos. Y hoy estamos viendo los resultados, que todas las dinámicas que se han venido dando pues nos están llevando a donde hoy estamos, pero yo quiero subrayar que las élites en América Latina tienen una enorme responsabilidad con lo que está sucediendo hoy, especialmente la élite económica, seguida de la élite académica. Hay excepciones, por supuesto, y hay hombres y mujeres que han seguido luchando sin parar, pero como ya decía Cayetana, no ha sido suficiente. Y la tercera dinámica, que es a la que me refiero finalmente con lo de las tres dinámicas que han construido el fenómeno que estamos enfrentando hoy, tiene que ver con el abandono de los liberales o de la inmensa mayoría de ellos, o que no quedaron el número suficiente de liberales defendiendo esos valores, promoviéndolos, enseñando a los jóvenes esos valores, que son los que no solo habrían podido darle continuidad a lo que se logró en el siglo pasado, sino que además habrían asegurado pues, un futuro un poco más esperanzador al que estamos viendo hoy. Así entonces, América Latina, de México a la Argentina, está quedando atrapada por ese fenómeno brutal que, como ya decía, es antidemocrático y liberal, no respeta los derechos humanos, no entiende el proceso económico, que los niveles de ignorancia que hay sobre esto en la izquierda son absolutamente brutales y tienen una capacidad de destrucción extraordinarios. Ese pantano en el que está cayendo América Latina es un espacio del que va a haber que sacarla de alguna manera. Y yo coincido con Cayetana que el desenlace en Ucrania será determinante para el futuro de Occidente. ¿Cómo hacemos realmente para recuperar el rumbo en América Latina? Y yo puedo identificar dos grandes temas. Uno es rescatar la política. Si no rescatamos la política, si no le devolvemos los valores que le quitaron, va a ser muy difícil el que recuperemos el rumbo del que estamos hablando. Y el otro es el proceso económico. Cada país de América Latina tiene que conocer sus fortalezas, sus debilidades, hacer las alianzas que sean necesarias y cada país tiene que hacer su propio modelo de desarrollo, pero con una concepción liberal de integración económica, con objetivos claros de crecimiento y con una participación absolutamente comprometida de las élites, especialmente la élite económica, una vez más, pero sin olvidar que si no se rescata la política, va a ser muy difícil el lograr políticas públicas que permitan ese crecimiento económico que América Latina necesita hoy más que nunca. Desarrollar un país toma 20 años creciendo sus economías al 6%, 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Eso lo logró Chile, que era el gran referente de América Latina, el faro de luz que nos estaba indicando cuál era el camino. Y si pasó lo que pasó en Chile, imagínense cómo le va a ir al resto de América Latina si no hacemos algo. Así que esto me parece que solo será posible si hay un compromiso realmente de los ciudadanos de América Latina, liderados, guiados, iluminados por los que creen, por los que creemos en el orden liberal, y no por una cuestión de ideología o de posiciones políticas, sino simplemente porque son los valores que han demostrado a través de la historia que son capaces de desarrollar naciones y construir sociedades modernas. Es por eso que esto es importante y hace obligatorio el que corrijamos los errores cometidos, que hagamos las tareas que no hemos hecho y que al final le demos a América Latina el espacio que merece de hace mucho tiempo y no hemos sido capaces de cumplir. Y termino con esto. En los primeros 45 años del siglo XX, la especie humana vivió 2 guerras mundiales, una epidemia que fue catastrófica, brutal, una depresión económica también brutal, que se calcula que entre todos estos fenómenos perdimos más o menos 200 millones de seres humanos. De aquellas crisis surgió, nació y creció una generación de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos extraordinarios, diseñaron, acordaron y ejecutaron pues, una serie de planes que dieron al mundo en la mitad del siglo XX, en los últimos años, lo que floreció y lo que llamamos el Occidente libre. Ese conjunto de ideas que fueron capaces de construir las naciones más poderosas del planeta, donde se vive mejor, una de ellas. Esos estadistas, dirigentes, tecnócratas, científicos, escritores, humanistas, empresarios, artistas y líderes en general, sin saberlo y sin hablarlo, coincidieron para ver
construido, diseñado y acordado esa serie de valores y lograron resultados extraordinarios. Me parece que hoy, otra vez, y más porque somos nosotros los que estamos vivos en este momento de la historia del universo y de nuestro planeta, pues somos a quienes más nos interesa el insistir en que hoy más que nunca hace falta pues una nueva generación de esos líderes, de esos tecnócratas, de esas mentes que fueron capaces, como aquellos que fueron capaces en aquella época de haber construido de lo que hoy nos seguimos beneficiando y si nos seguimos descuidando de lo que hoy podemos perder, que es el mundo libre y los valores de Occidente. Muchas gracias. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.